Bustamante se encuentra con nosotros, directora de Evidencia y es ministra del MIDIS. Con ella voy a conversar respecto pues a esta mirada del Reinfo, porque hay una amenaza desde el Congreso de querer ampliar nuevamente su plazo. Debe haber vencido el 31 de diciembre, ya está por vencer y ya han presentado 3, 4, hasta 5 propuestas para darles más plazo a alguien que no quiere formalizarse y quiera seguir en este negocio. Doctora Paola Bustamante, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfecto, lo estamos escuchando muy bien, muy buenas noches. Doctora Paola Bustamante, hablábamos de este Reinfo y estos intentos que hay desde el Congreso de querer ampliarlo. Coméntenos en Bueno, breve, ¿cuál era el espíritu del Reinfo y por qué no funcionó? ¿Qué pasó en el camino? sí, yo creo que lo primero es que, como usted bien ha señalado en la intervención inicial, es que desde el año 2002 se inicia un proceso de formalización, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que un minero artesanal y un pequeño minero sean formales? Entre el 2002 y el 2012 pasaron 10 años y se esperaba que efectivamente se formalicen. Sin embargo, ya en el 2012 nos encontramos con una realidad. Muchos mineros artesanales y pequeños mineros, ¿sí? No eran formales y por lo tanto, ¿sí? Se identificaban como ilegales. En el año 2012 se aprueba una primera norma, ¿sí? Donde son declaraciones de compromiso de los mineros que desean formalizarse y en ese caso, ¿no? Se genera una figura legal para llamar a aquel que quiere formalizarse minero informal. Comienza el proceso, ¿sí? Por 2 años. Ojo, era una norma de carácter absolutamente excepcional, porque lo que debe corresponder siempre es que primero pedimos autorización para hacer una actividad económica, nos autorizan y luego ejecutamos la actividad económica. En este caso, se había iniciado un proceso de extracción de mineral sin autorización de las entidades correspondientes. En el 2014, el gobierno plantea 3 años más y la norma se extiende hasta el 2017. En el 2017 es el año en que se crea el Reinfo. ¿Sí? Y el Reinfo en principio buscaba generar condiciones de mayor flexibilidad para que los mineros que estaban inscritos en los registros previamente, en los registros que ya he mencionado, pues se puedan formalizar. Este marco legal fue modificado en el 19 y hasta el 21 y hemos llegado aproximadamente a tener 90.000 inscripciones en el Reinfo, tanto de personas naturales como personas jurídicas. En todo lo que va de este año del 2007 a la fecha, más o menos han sido 90.000 inscritos. ¿Qué tenemos hoy? Lo que tenemos hoy, con datos de hace 3 horas del Reinfo, es que ya se tienen 84.462 inscritos en el Reinfo. Sin embargo, el 77%, es decir, 65.317, están suspendidos, es decir, presentaron documentos que no estaban completos, presentaron documentos vencidos, no presentaron documentos y por lo tanto se les ha suspendido el registro y solo 19.145 siguen en carrera, es decir, el 22,6%. Sin embargo, en todo este tiempo, de acuerdo a la información a la que hemos podido tener acceso, a septiembre de este año, solo 2.081 mineros inscritos lograron formalizarse Sí. y más de 4.500 fueron excluidos. Los excluidos son automáticamente declarados mineros ilegales. Como vemos, el proceso no ha dado resultados, los datos lo demuestran, solo 2.000 han logrado formalizarse y por lo tanto es necesario darle una mirada a qué ha pasado en este proceso. En el marco de un estudio que hemos realizado desde Vidensa por encargo del Instituto de Ingenieros de Minas, hemos identificado como uno de los principales problemas
la falta de liderazgo de la autoridad nacional para conducir el proceso de formalización. Es decir, existe un REINFO, un registro. El REINFO, para todos los que nos están viendo y escuchando, es un registro. Quien quiere formalizarse se inscribe a través de una declaración, ¿sí? Se inscribe y dice yo quiero ser formal e inicia un proceso. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas solo conduce el registro, no conduce el proceso. El proceso de formalización se ha delegado a cada gerencia regional de energía y minas o dirección regional, las famosas DREM o GREMS, que son los que se encargan de implementar el proceso en cada uno de los departamentos de nuestro país. Y evidentemente eso avanza o no avanza en función a la prioridad que le ponga el gobernador o gobernadora de turno, a los recursos humanos, financieros, tecnológicos, inclusive de transporte, ¿no? Logísticos, que se le dé al equipo que maneje este proceso. En Trujillo, por ejemplo, en La Libertad, si, de acuerdo a la información que he podido obtener, no van no son más de 4 o 5 personas quienes están en la Gerencia Regional de Energía y Minas y que se encargan de ver este tema. Y en La Libertad vemos además que son entre 7.000 y 8.000 inscritos en el REINFO. ¿Cómo un número tan acotado de personas va a poder avanzar en el proceso de revisión, análisis, derivación, seguimiento, salidas a campo, fiscalización para llevar este proceso? En primer lugar no hay una entidad que lidere, que conduzca, que supervise y que garantice que todo el proceso se cumpla, supervisando a las GREMS o a las DREMS a nivel nacional, de tal manera que se les pueda dotar de todos los recursos y ver qué es lo que está sucediendo, si lo que pasa es falta de recurso humano, si lo que falta es que tienen miedo a salir porque de repente van a ir a notificarle a un minero informal que va a ser excluido el REINFO en una zona donde hay mucha minería ilegal. Puede haber temor, puede haber inseguridad, puede haber corrupción también, obviamente. Entonces, amenazas. Entonces, es importante ese liderazgo en la conducción que no vemos que exista actualmente. Perfecto. Entonces, recae gran parte de la responsabilidad en los gobiernos regionales, en las gerencias o direcciones de energía y minas. Ahí recae el control. Efectivamente, Correcto. el control recae en los gobiernos regionales, la implementación, ni siquiera el control, la implementación del proceso de formalización recae exclusivamente en las gerencias regionales de Correcto. energía y minas, Ahí tenemos efectivamente. unos cuadros, Walter, apóyame por favor. Los usuarios mineros inscritos en el REINFO. ¿Cuántos han inscrito? Y tenemos ahí los departamentos en donde hay una gran cantidad de registros suspendidos porque no han continuado con esta formalización. Tenemos ahí a Madre de Dios con 81.3% de registros suspendidos. Luego sigue Puno, también hay una cantidad muy importante en Puno con el 67.4%. Y tenemos otra gráfica allí que figura donde también se señala a La Libertad, a la región La Libertad con el 70.4% de registros suspendidos y luego Arequipa, 77.2%. Doctora Bustamante, cuando hablamos de registros suspendidos es decir, que son estos mineros informales que no han continuado con su proceso, pero que siguen transportando el material, siguen transportando la dinamita y siguen transportando todo con ese registro, aparentemente. Exactamente, cuando hablamos de un registro suspendido, es que, y para dar el número exacto, si me permite, de La Libertad, a hoy, en este momento estoy revisando el REINFO en línea, y La Libertad tiene en este momento 6.649 inscripciones. Es importante señalar que cada 6 horas el Ministerio de Energía y Minas actualiza la información. De esos 6.649 registros, 4.594 están suspendidos. ¿Qué significa eso? Que no cumplieron con entregar la información a tiempo, entregaron, por ejemplo, su IGAFON, que es un instrumento de gestión ambiental y está observado, de repente no entregaron, ¿no? O entregaron incompleto
el registro, la declaración de inexistencia de patrimonio arqueológico, por ejemplo, de restos arqueológicos, las DIRAS. Entonces, esas observaciones son trasladadas al minero informal y tienen que ser absueltas. Si no son absueltas, no son completadas, entonces se suspende. ¿Sí? Y ojo, solo desde el año 2021 se ha incorporado esta categoría de suspendido. El minero informal suspendido, que en el caso de La Libertad son 4.594 de un total de 6.600, ¿sí? Entonces, tienen que suspender y paralizar la extracción del mineral donde estén. Entonces ahí, por ejemplo, ¿quién tiene que encargarse de salir a ver en campo si esos 4.594 suspendidos realmente han parado la extracción del mineral? El gobierno regional a través de la GREM o la DREM. Y tiene que alertar si encuentra a una operación, a mineros informales, extrayendo el mineral cuando están suspendidos, esa es causal para la exclusión. Y si son excluidos, tienen que ser comunicados y tienen que avisar a la fiscalía y a la policía porque pasan a la categoría de ilegales. Lamentablemente, ese proceso no se está dando. Entonces, si nos ponemos en esta situación, vemos que en La Libertad, en este momento, existirían aproximadamente 2.100 aproximadamente, mineros informales todavía en carrera, todavía activos. Y si bien es cierto, del estudio que hemos realizado, ¿sí? Hay también problemas en el proceso de formalización, la lentitud, la demora en contestar. No hay una plataforma donde el minero informal pueda revisar cómo va su proceso, en qué va su trámite. Tiene que ir hasta la GREM a preguntar. ¿Sí? O tiene que esperar que le notifiquen, y si la GREM no puede salir a notificar, entonces nadie se entera y el tiempo pasa. Y lo que usted mencionaba es algo real. El REINFO es un documento, ¿sí? Un papel donde dice inscrito en el REINFO, es su inscripción en el REINFO. Y ese documento yo le llamo un salvoconducto, ¿sí? Es un Sí. documento que permite trasladarse sin ningún problema. Si el minero ilegal, ¿sí? Y voy a hablar de ilegal, ¿no? Está robando mineral de una zona que no debe tener extracción, si no está permitida por ley, y transita y tiene su reinfo porque en su momento se inscribió en el reinfo, no pasa nada. Entonces, efectivamente, y ahí voy a hacer un comentario, sí que es importante, hay que separar la paja del trigo. Hay mineros informales que sí quieren formalizarse y que el sistema que tenemos no está facilitando el proceso de formalización, pero hay más de 2.000 formalizados. Entonces, se requiere mejorar el sistema. Pero hay otra bolsa enorme de mineros ilegales que se han inscrito en el REINFO, que no les interesa formalizarse y que están utilizando al REINFO como paraguas, como contención, como salvoconducto para poder trasladar de un lugar a otro el Correcto. mineral que muchas veces ha sido extraído ilegalmente, Sí. robado, ¿sí? Y que se traslada y la policía no puede hacer nada por el marco legal que existe. Doctora, sí, Y ese es el tema grave. claro. Ahora, no hay espíritu para que se formalicen. Eso es clarísimo. No quieren formalizarse. También, a eso hay que decirlo así. Es más Sí, sí, fácil ser informal, ser definitivamente. ilegal. Entonces, el Congreso, porque ya esto vence el 31, el REINFO tendría que cerrar, pero ya en el Congreso hay 3, 4, 5 proyectos de ley para querer ampliar este plazo y seguir con la impunidad de que ellos sigan trabajando, sobre pretexto de que van a formalizarse de acá en un tiempo. Entonces, ¿a qué está jugando el Congreso si sabemos que esta minería ilegal nos está trayendo tanta violencia? Obviamente por el precio del oro, que está también en ascenso. Y una de las cosas que vemos es que cada vez que el precio del oro sube, más legislación es emitida para favorecer, entre comillas, la formalización, pero finalmente lo que se favorece y se protege es al minero ilegal. Aquellos mineros informales que quieren formalizarse requerirían un marco legal que les permita formalizarse en corto plazo cumpliendo los requisitos que se plantean. Pero lo que sí se tendría que tener efectivamente es una acción rápida, una acción
eficiente y efectiva de los gobiernos regionales y del gobierno nacional para excluir a aquellos ilegales, a aquellos que no quieren formalizarse, a aquellos que están utilizando el reinfo para protegerse. El Congreso efectivamente, y hay una agenda preocupante, porque hay dos tipos de marcos legales. Un marco legal que está promoviendo y es el que de alguna manera hace poco ha presentado el congresista Luna, que plantea abrir el reinfo, o sea, que nuevas personas se inscriban declarando que quieren formalizarse, y eso es un tema gravísimo, porque quiere decir que seguirían incrementándose el número probablemente de suspendidos, pero protegidos mientras sigan en el reinfo. Claro. Entonces, el tema de abrir el reinfo, yo creo que ese es un tema que deberíamos, la sociedad civil, la ciudadanía, debería cerrar esa posibilidad y ser enfáticos y claros en decir el reinfo No no va. se debe abrir. Lo segundo es que efectivamente existen varios proyectos de ley que inclusive ya se han acumulado para ampliar el reinfo, el plazo del proceso de formalización de 2 a 3 años, es decir, hasta el 2026 o hasta el 2027. Pero dejando el proceso tal como está, ¿sí? Sin una modificación, solo se amplía el plazo del 31 de diciembre del Más de 24 lo al mismo. 31 de diciembre del 26 o al 27. ¿Y eso qué va a significar? Nuevamente seguir protegiendo al minero ilegal y no contribuyendo a la formalización del informal que sí se quiere formalizar porque el proceso tiene problemas, tiene trabas, no facilita la formalización. Entonces, hay una agenda que nos va a traer muchos problemas y no menores, porque cuando hablamos de minería ilegal, estamos hablando de delitos conexos, como el crimen organizado, la vinculación con el narcotráfico y la trata de personas. No podemos estar pasivos ante esta situación que está pasando en el país. El que esté en Trujillo, el que esté en Ayacucho, el que esté en Madre de Dios, no significa que quienes estemos en otros departamentos, incluyendo Lima, la capital, no debamos ser conscientes que hay delitos conexos que están trayendo inseguridad a nivel nacional, extorsiones, secuestro de niños, de adolescentes, que no se recuperan porque forma parte de todo este crimen organizado que se suma. Entonces, no es un tema menor. Y yo quisiera mencionar algo que es de conocimiento público, pero que es importante analizar. La Comisión de Energía y Minas sesionó la semana pasada y estaba por aprobar un dictamen ampliatorio del REINF. La congresista Diana González planteó un cuarto intermedio, ya Sí. que el Ministerio de Energía y Minas y el gobierno ha ofrecido desde el mes de julio de este año, de hecho lo lanzó en abril, pero en julio sometió un poco a consulta pública un nuevo proyecto de ley de minería artesanal y pequeña minería, la famosa nueva ley MAPE. MAPE. ¿Sí? Hubo un compromiso de presentar esa nueva ley la semana pasada, y es por eso que en el Congreso se pidió un cuarto intermedio. El cuarto intermedio acabó el día de ayer, martes, y el Ejecutivo no presentó el proyecto de ley. El día de ayer se planteó nuevamente que regrese a análisis técnico, esperando que llegue el proyecto de ley MAPE. Por lo menos quienes No llegó. estamos interesados en este tema, teníamos información de que hoy entraba ese proyecto de ley a Consejo de Ministros y probablemente mañana se presentaba al Congreso. Sin embargo, hace cuestión de 2 horas hemos escuchado la conferencia de prensa del primer ministro, donde señala que siguen haciendo ajustes al proyecto de ley MAPE, que el tema del reinfo se va a tocar, que están viendo qué posibilidades tienen de mejorar el proceso de formalización, que yo creo que es saludable y es importante ya por fin que el primer ministro señale que se opone a una ampliación del REINF. Creo que es importante que señale que hay que plantear alternativas de solución, pero creo que también es importante que aceleren la decisión del Ejecutivo, porque de lo contrario, el Congreso no va a esperar mucho más a que el Ejecutivo presente un proyecto de ley, y probablemente en corto plazo, si es que el Ejecutivo no presenta una iniciativa legislativa como la que ha ofrecido, terminemos, ¿sí?, con normas que se aprueben, ampliando o abriendo el reinfo, que sería lo peor para nuestro país. Nuevamente,
no debemos permitir, ¿sí?, que se abra nuevamente el reinfo, y el proceso de formalización sí es importante, de formalización de la minería artesanal y la pequeña minería sí es importante, pero con nuevas reglas y con nuevas condiciones, no en las mismas condiciones en las que se han dado actualmente. Ahora, el problema está en, doctora Bustamante, amigos televidentes, es qué tanta fuerza tiene el Ejecutivo para hacer que su norma, la ley MAPE, sea respetada en su integridad y no que el Congreso la reciba y por ahí, como tiene de costumbre, filtrar esos artículos, ¿no?, que son más convenientes y que favorecen a la minería ilegal, y aprobaron la norma. O sea, el Congreso no tiene ese peso, esa fuerza, perdón, el gobierno no tiene esa fuerza para imponerse ante un Congreso. Entonces no tenemos Personalmente ninguna creo que no garantía. la tiene, Ujú. coincido con usted. Sí, creo que no tiene la fuerza y es por eso que se está demorando tanto en presentar un proyecto de ley. Sin embargo, también me llama la atención que el Congreso, teniendo un dictamen listo para firmar, regrese a comisión. Quiere decir que el Congreso también está pensando qué va a hacer. ¿Por qué? Porque en este tema, ¿sí?, y creo que es importante resaltarlo, en este tema la ciudadanía ya está comenzando a Ujú, formarse ujú, ujú. opinión. Hace 2 meses, Carlos, la ciudadanía no tenía idea de qué cosa era el reinfo, ni qué era la minería ilegal, y si era lo mismo minería ilegal y minería informal. Yo creo que hay Ahora ya. un trabajo Ujú. importante que están haciendo los medios de comunicación y otros actores. Por ejemplo, la academia está haciendo un trabajo importante, instituciones, digamos, de investigación, otras entidades privadas, trabajo importante de enterarse, de empaparse y de opinar de manera informada. Lo que yo acabo de mencionar hace unos minutos, desde el inicio de la entrevista, es producto de un estudio que hemos hecho desde Evidenza, ¿no?, evidentemente apoyado y promovido por el Instituto Ingeniero de Minas, pero es un estudio que levanta evidencia. Nosotros no estamos hablando de que alguien me contó. Ujú. Hemos hecho entrevistas, nos hemos reunido con representantes de gobiernos regionales, del gobierno nacional, de mineros formalizados, ¿sí?, de qué ha pasado en el camino, con entidades que nos han comentado y quienes están llevando los procesos, que no es tan sencillo como uno espera y como uno piensa. Entonces, salimos cada vez más informados del tema y ya hay una corriente de opinión en la ciudadanía que considera que si no se toman cartas en el asunto, la minería ilegal va a seguir avanzando y el perjuicio que ya viene causando al país. En Sí. segundo lugar, hay una presión enorme de los mineros informales que quieren formalizarse realmente, y también hay una presión de los mineros ilegales. Entonces yo creo que en este momento tanto el Ejecutivo como el Congreso están ahí viendo a ver quién va a ser el que va a poner un poco los puntos sobre las IES, y creo que es la oportunidad para que los medios de comunicación sigan informando con Ujú. evidencia, con veracidad, ¿sí?, con imparcialidad sobre este tema, para que la ciudadanía siente Exacto. posición y levante la voz. No Exacto. podemos estar los ciudadanos callados y en silencio frente a toda esta situación que se puede generar, y que podemos tener un país cada vez más inseguro y por lo tanto inviable. Y dejar también, Entonces, sí, sí. sí, Y si no se hace nada, vienen las elecciones y este dinero sucio proveniente de la minería ilegal va, y este dinero que se lava, ¿no?, va a ingresar a las campañas políticas, va a financiar candidatos, y si estos candidatos son elegidos, van a ir al Congreso o van a ir al Ejecutivo y van a representar finalmente a estas organizaciones criminales, por cual han sido financiadas por ellas mismas. Entonces, la cosa, como bien dice usted, se puede poner peor de lo que estamos, y hay que decir algo para frenar esto. definitivamente. Sería Y terrible. hay que decirlo claramente, firmemente, ¿sí? Aquí yo creo que no estamos en contra de la formalización de quienes realmente se quieren formalizar. Ujú. Y aquel que quiere formalizarse realmente hoy es un minero informal que está en el reinfo, sabe perfectamente que va a demorar muchísimo tiempo con las reglas que hay hoy formalizarse. Entonces, los mineros informales que realmente se quieren formalizar también tienen que levantar la voz y pedir mejores condiciones para la formalización.
procesos claros, con plazos, con responsabilidad de las entidades que tienen que opinar, el ANA, el CERNAM, las direcciones desconcentradas de cultura, la SUNAT, tienen que tener plazos para contestar para que el minero informal se pueda formalizar. Y el minero informal también tiene que tener plazos para contestar, para Ujú. absolver y para entregar documentos de tal manera que esté muy claro cuándo entra y cuándo sale el proceso de formalización. Exacto. Entonces, si yo me quiero formalizar, necesito reglas claras. Y creo que los mineros que de verdad se quieren formalizar tienen que exigirle al Estado, gobierno nacional, ejecutivo y legislativo, que legislen para que la formalización sea viable. Y también separarse y marcar distancia de la minería ilegal y los mineros ilegales que están utilizando bajo la cortina, ¿no? Bajo el paraguas de la formalización, sus actividades delictivas. Y creo que esa también es responsabilidad de los mineros artesanales y los pequeños mineros. Efectivamente. Separarse y hacer tabla rasa de no nos juntamos acá, no estamos defendiendo la ilegalidad porque la minería ilegal hace daño a todos, absolutamente a Es todos. verdad. No discrimina de ninguna manera. Entonces, sí es importante que se tome y se siente posición y obviamente desde los espacios de comunicación y la ciudadanía que podamos exigirle al Ejecutivo que plantee en corto plazo ya la propuesta, que presente su propuesta de solución para que el Congreso la pueda evaluar y puedan llegar a un acuerdo. Creo que ya desde la semana pasada el Congreso dio un cuarto intermedio, la comisión este martes ha vuelto a regresar a la comisión esperando que llegue una propuesta y de ser así, el Ejecutivo debería de responder a la altura y entregar pronto el proyecto de ley con esas recomendaciones, alternativas y mejoras del Ujú. proceso de formalización que el primer ministro ha señalado hoy en Hay que conferencia de esperar, prensa. hay que esperar. Y para eso, para comenzar a hacer el cambio, se requieren líderes. Y ahí está Videnza con este nuevo programa de gestores de cambio, que quiero, antes de terminar la entrevista, que también usted nos comente de qué trae esta vez esta convocatoria. Bueno, le agradezco muchísimo la oportunidad, como usted sabe, y como en otros momentos, hace algunos meses hemos podido también brindar esta información a través de Sol TV, a quienes agradecemos. Tenemos un programa llamado Gestores de Cambio. Hasta el momento, el programa Gestores de Cambio, que es un programa de becas en gestión pública, ha entregado y ya ha certificado a 1.200 becarios en gestión pública y en el curso Economía para no economistas a nivel nacional, excepto Lima y Callao. En este momento tenemos 300 becarios estudiando actualmente estos dos cursos, Gestión Pública y Economía para no economistas, y el 21 de octubre hemos lanzado la sexta convocatoria de 300 nuevas becas para el curso de Gestión Pública descentralizada. Estamos buscando llegar a quienes trabajan en gobiernos regionales, a quien trabaja en la municipalidad provincial, distrital, a quienes trabajan en organismos desconcentrados, pero también a quienes desean ser autoridades y formar parte de los equipos para la nueva gestión gubernamental, tanto regional como local. Entonces hemos invitado, hemos cursado cartas no solamente a las entidades públicas, al Gobierno Regional de la Libertad, a todas las municipalidades provinciales y distritales del Departamento de la Libertad, para que difundan y sus funcionarios y servidores puedan sumarse a postular el proceso de gestores de cambio de becas, de 300 becas. Ujú. Y también hemos oficiado a los partidos políticos para que a su vez difundan entre sus agremiados, entre sus simpatizantes o ya dentro de los cuadros que tienen, ya algunos hemos tenido respuesta que van a participar con sus cuadros que potencialmente podrán ser candidatos. Ojalá que los movimientos regionales de la libertad y los partidos políticos que tienen cuadros en la libertad también tomen esto con atención. Es un programa 100% gratuito. La postulación no tiene costo, la beca cuando la ganen no pagan nada y la certificación tampoco. Nuestros alumnos así lo pueden corroborar. El programa tiene como fecha de postulación máxima el 1 de diciembre. Por favor, nos pueden encontrar en ¿Cómo? la página web Videncia Escuela de Gestores
o buscar en su navegador de internet Gestores de Cambio. Ahí pueden encontrar la convocatoria y los invitamos a revisar la información y a postular a más tardar hasta el 1 de diciembre. Necesitamos fortalecer capacidades de quienes hoy gestionan la administración pública y de quienes quieren gestionar la administración pública después del nuevo proceso electoral que se va a llevar a cabo en el año 2026. Así que es el momento para prepararse, para fortalecer sus conocimientos y hacer una buena gestión si es que realmente se quiere servir al país y no servirse del cargo público. Así que invitamos a todos los servidores públicos actuales y quienes quieran servir al país a sumarse al programa Gestores de Cambio, este programa de becas que ofrece estas nuevas 300 becas para los cursos de Perfecto. gestión pública descentralizada y el curso de economía para no economistas. Excelente, excelente oportunidad entonces para los interesados ingresar pues allí a las direcciones que ha dado la señora Bustamante. Doctora, ¿a dónde tienen que ingresar para que lo recordemos nuevamente? Sí, por favor, buscar en la página web Vidensa Escuela de Gestores o Programa Gestores de Cambio y ustedes van a encontrar ahí Perfecto. toda la información. Tienen hasta el 1 de diciembre, pero no esperen a último minuto. Los requisitos no son difíciles, es estar en este momento trabajando en el sector público o querer trabajar en el sector público, vivir en el Departamento de la Libertad y cumplir con el envío de la información de la tabla de postulación. Perfecto. Dense un tiempo, revisen la información en Videncia Escuela de Gestores, esperamos que se presente. Muchísimas gracias por la oportunidad a Sol Muchísimas TV, gracias. gracias señor Urcia por este espacio y invitar a todos los ciudadanos que se comprometan con nuestro país y que no debemos permitir que se avance con generar normas que Perfecto. permitan el incremento de la minería ilegal, el crimen organizado y la trata de personas. Necesitamos defender a nuestro país de este flagelo que está generando Qué y duda, amplificándose en todo el Perú. qué duda cabe. Le agradezco muchísimo, doctora Paola Bustamante, por estar esta noche con nosotros. Hasta otro momento. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Buenas noches, Muchísimas igualmente. gracias, Paola Bustamante, ex ministra de Estado y también directora de Vidensa.